Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciada. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches, está? licenciada. Mucho gusto, Buenas ¿cómo noches, está? Buenas licenciada. Buenas noches. noches, licenciada. Susana Castro, ¿solo me está saludando o necesita algo? Bueno, primeramente quisiera preguntarle si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Susana. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, plantearla antes de que los compañeros se agrupen, por favor. Buenas noches, Jessica Alejandra, gusto en saludarla. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún problema? Por favor, si son tan amables para poderlo resolver ahorita y aprovechar el tiempo, ¿sí? Andy Rosales, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que lastimosamente yo perdí profesor administrativo, entonces quiero saber si tengo que hacérselo saber de forma escrita a usted para no someterme al examen final. No, 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 solamente usted tenga claro y no se meta al examen final si es tan amable. Gracias, licenciada. No se preocupe para no perder la zona. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? ¿Extemporáneos? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos días hay para pedir el examen extemporáneo? 3 días, licenciada, a partir de que se publicó la nota. Ajá, no ha salido todavía, no ha salido todavía esto, no ha cambiado, ¿verdad? Son 3 días. Ujú. Okey, perfecto, muy bien, gracias. Solamente es que quería darme cuenta si estaba aplicando yo correctamente la norma. Muchas gracias, Juan José, muy amable. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Alguien de extemporáneo? ¿Todos están aquí sin problema? Bueno, entonces solo ténganme un poquito de paciencia que ya imprimí todos los laboratorios y los estoy calificando si son tan amables. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar. Vamos a retroceder un poquito de la última clase que tuvimos y vamos a hablar un poquito de la inversión social. Se recuerdan que este tema de la inversión social es un tema muy importante que aparece estructurado dentro del gasto social. Este tema es un tema que quita el sueño de muchos bancos, de muchos especialistas en el tema. Cada vez que se le hace un examen financiero al país, se ha llegado a la conclusión que se necesita más inversión y más gasto social, porque de esta manera, lógicamente, lo que va a suceder es que se va a ir volviendo más pequeña la brecha de la pobreza en el país y eso, lógicamente, es completamente importante. Nosotros tenemos que saber si alguien levantó la mano ahí, por favor. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Entonces, tenemos que saber que en los últimos exámenes que se han hecho, el crecimiento económico de Guatemala está considerado como la mayor economía de América Central y dice que va aumentando 3.2% cada año. Estos son de acuerdo a las evoluciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Pero lógicamente, siempre lo que dicen es que necesitamos más inversión social y esto implicaría tener más gasto social. Como les digo, en estos exámenes que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, le ha solicitado a nuestras autoridades que tienen que mejorar la ejecución del gasto. Este es un tema en el cual el Ministerio de Finanzas Públicas está trabajando y está trabajando fuertemente, pero la mejoría del gasto, en esa ejecución del gasto, es la que está destinada a la protección social y a la
infraestructura. Esto dicen ellos que lo que comprende es desarrollar una capacidad de prevención, que es una capacidad completamente importante y necesaria. ¿Qué es inversión social? Yo sé que ustedes han oído hablar miles de veces de la inversión social, pero lo vamos a definir de una manera muy sencilla y muy comprensible, porque lo que necesitamos es que ustedes comprendan qué es la inversión social. La inversión social son los recursos que el Estado tiene destinados para la ejecución de programas. Pero no cualquier programa, sino programas de ayuda de extrema pobreza en cada territorio focalizado. En cada uno de estos territorios se ofrece a las personas oportunidades que actúan como factores protectores de los riesgos asociados a la pobreza, según sean las diferentes etapas de la vida. Si nosotros buscáramos un escenario de donde se han destinado los recursos de ayuda extrema, en primer lugar tenemos que voltear nuestros ojos al departamento de Chiquimula y ver en primer lugar Jocotán. Ahí hay extrema pobreza, en un territorio que está bien focalizado. Y han hecho estudios en la etapa que comienza etapa prenatal, la etapa del niño, la etapa del adolescente, la etapa del adulto y lo que se conoce ahora con el nombre de la tercera edad. O sea, ¿qué es lo que quiere combatir la inversión social? Lo que quiere combatir la inversión social es la extrema pobreza, porque evitando esa extrema pobreza, el Estado va a poder desarrollarse, y no solo el Estado, sino la sociedad en particular. Si nosotros lo que queremos saber es una definición general de inversión social, lo primero que tenemos que saber es que es el acto de invertir. Ese acto de invertir tiene lugar para una satisfacción inmediata y cierta a la que renuncia el Estado, con una esperanza que se adquiere de la cual el bien invertido es el soporte. O sea, ¿qué es lo que quiere evitarse en la inversión social? La pobreza. Se les quiere dar, porque el problema ahorita es la anemia que tienen estos niños, y con ese grado de anemia, ese grado de pobreza, desnutrición, no pueden ir a la escuela, porque nadie aprendería en esas condiciones. Entonces, esa es la definición que nos da Macé, si ustedes quieren, un poco filosófica, porque dice, más general que se puede dar del acto de invertir, es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de la satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. La verdad es que no solo Mace o Macé nos da una definición, pero creo que estos autores, que son Levi y Sarnat, nos dan una definición menos lírica, más práctica y un poco más comprensible. ¿Qué nos dicen estos autores? Ellos dicen que la inversión es una vinculación de los recursos actuales que tiene el Estado, y los llaman recursos líquidos, o sea, el dinero que tiene el Estado, para poder obtener un flujo de beneficios en el futuro. O sea, aquí se está invirtiendo para el futuro. Si se quiere combatir la extrema pobreza es porque estamos pensando en un país mejor. Y aquí podemos llegar nosotros a una conclusión.
¿Y cuál es la conclusión? Que la inversión social es un modelo sistemático. Dicen otros autores, es un sistema. ¿Sistema de qué? De las actuaciones del Estado que se elaboran anticipadamente para dirigirla y encauzarla a programas y proyectos de obra pública. Y también es considerado como un rublo para el desarrollo social del país. O sea, ¿qué vamos a lograr nosotros con la inversión social? Vamos a conseguir un desarrollo social del país. Y si hay un desarrollo social del país, lo que quiere eliminarse es la pobreza. Solo eliminando la pobreza, nosotros vamos a poder desarrollarnos y salir adelante. Lógicamente también aquí esta inversión social, como es un sistema, es elaborado por técnicos y administradores públicos, con el objeto fundamental de ordenar la previsión social y lograr la ejecución de sus respectivas obras y servicios. El campo de las actividades se encuentra comprendido los siguientes aspectos. Se encuentra comprendido salud y nutrición para reducir los indicadores de la mortalidad. La desnutrición, ¿cómo se combate? Con salud y con nutrición. La educación. Lógicamente, si nosotros queremos que un niño aprenda, no puede tener desnutrición. Debe estar bien nutrido, debe estar bien alimentado para que pueda entrar en el sistema aprendizaje, para que pueda usar la memoria, para que se le quede las situaciones en que estamos realizando. Luego, es necesaria una infraestructura social. ¿Qué pensamos con una infraestructura social? Pensamos escuelas, comedores solidarios. En eso, esa es la infraestructura social, pero no esa infraestructura donde todo lo regalamos y es utilizado como una propaganda de campaña, no. Tenemos que enseñarle a la gente lo que es trabajar. Tenemos que enseñarle a la gente que produzca su propio alimento en beneficio de ellos mismos. Porque puede ser que un gobierno se lo dé, pero como aquí cambia todo tan diametralmente, en 4 años, en 4 años ya no hay nada. Entonces, lógicamente, esa es la situación que presenta. Y luego, condiciones económico y sociales, pero dirigido para los sectores de pobreza. Alguien decía y muy atinadamente, aquí no es que no haya dinero, lo que pasa es que nos sobran los ladrones. Pero creo que nosotros individualmente, con nuestro proceder, podemos ser la diferencia. Porque la corrupción es un problema de muchos que nos afecta a todos. Como estamos hablando de gasto público, aquí es importante que conozcamos cuáles son los objetivos que pretende el gasto público. En primer lugar, es contribuir a la estabilidad macroeconómica, en primer lugar. En segundo lugar, elevar el impacto del gasto social. Queremos evitar la pobreza, queremos erradicarla. Entonces tenemos que trabajar en elevar el impacto social, el impacto del gasto social. Y esto es elevar, lógicamente, la inversión social. Y fomentar, como les digo, la productividad y el empleo, que son factores importantes para el desarrollo. Eso quiere decir que el gasto público y la inversión social están plenamente desarrolladas, están unidas. El gasto público tiene que ver con la inversión social, con ver esa posibilidad a diario de confiar y tener una sociedad mejor. ¿Cómo se divide la inversión social?
La primera que nosotros vamos a conocer es la inversión social directa. ¿Cuál es la inversión social directa? Es aquella inversión que está formado por gastos destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital. Estos bienes de capital que comprenden instalaciones, edificaciones, construcciones, equipos que sirven para producir bienes y servicios, entendiendo que esos equipos que producen bienes y servicios están sujetos a la depreciación. Hoy se compra un equipo, pero ya el año entrante va a tener un valor menos por el efecto de la depreciación. Luego tenemos una inversión financiera. Permítanme un momentito que voy a hacer un extemporáneo y me están llamando por teléfono. Espérenme un momentito. Bueno, ¿cuál es? Muchas gracias por haberme dado el tiempo. Inversión financiera. ¿En qué tenemos que pensar cuando pensamos en la inversión financiera? En primer lugar, tenemos que pensar que son aquellos gastos que efectúa el sector público, no empresarial, en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales, incluyendo las concesiones de préstamos que se dan a corto y a largo plazo. Lógicamente, aquí también es muy importante pensar que las concesiones son de carácter reintegrable, que se otorgan en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan con instituciones del sector público, en donde también participan sectores externos y otras entidades. En todos los casos, la realización de estos gastos responde a la consecución de objetivos de política y no a lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros. ¿Y por qué razón? Yo les dije a ustedes que el Estado se agencia de recursos que pueden provenir de los impuestos, que pueden provenir de la utilización de los bienes patrimoniales, que puede provenir del que puede provenir de donaciones, que puede provenir de la utilización del crédito público y la deuda pública. Porque al Estado no le interesa tener recursos para tenerlos en el banco, para lograr rentabilidad en la aplicación de esos excedentes financieros, sino tiene un objetivo bien delimitado y bien marcado. Y ese objetivo delimitado y bien marcado, ¿cuál es? Satisfacer las necesidades de la población. Por eso, no le interesa lograr rentabilidad en la aplicación de los excedentes financieros. Luego tenemos la inversión pública física. Esa inversión pública física es el gasto público que hace el Estado en maquinaria y en equipo, cuando va a construir carreteras y obras públicas que realiza el gobierno central, que pueden realizar también los gobiernos locales
las instituciones y empresas públicas descentralizadas, autónomas, financieras y no financieras. Ahorita nosotros estamos en una, digamos, en un gran momento, como es de se el famoso peaje que ha sido objeto de controversias, que precisamente tiene que ver con la construcción de carreteras y que en un momento determinado puede significar desarrollo para el país, pero lógicamente hoy no podemos nosotros saber si es conveniente o no conveniente haberlo dejado como está. Eso nosotros lo vamos a ver el año entrante, cuando ya podamos hacer una evaluación. El peaje no es que solo se haya usado en Guatemala, o sea, se usa en la mayoría de países del mundo, en Europa, pero no nos vayamos tan lejos, sino miremos en México. La mayoría de carreteras, buenas carreteras que tiene México, precisamente son productos del pago de los peajes. Entonces, lógicamente, el poder saber si fue lo correcto o fue lo incorrecto, no podemos hacerlo ahora, sino cuándo, sino que lógicamente, ¿cuándo va a ser eso? Lógicamente, eso va a ser cuando podamos evaluarlo dentro de un año. Miren cómo fue. Un día ha pasado y ya Twitter, no era porque yo estuviera ahí, pero ya Twitter ya estuvo viendo cómo los vehículos pesados ya están pasando sobre esa carretera. ¿Por qué? Porque no hay ningún control. El acuerdo dice 6 ejes, pero no hay nadie que lo controle. Entonces, por eso les digo, miraremos más adelante. Porque el Estado sí debe de hacer inversión pública física. Sí debe tener las carreteras de la mejor manera. Y esa, lógicamente, lo tiene que realizar el gobierno central y los gobiernos locales. Vamos a ver, como les repito, cómo va a ser la evaluación dentro de un año y a ver si no nos vamos a arrepentir de haber tomado esa medida. Pero hoy no lo podemos evaluar ni podemos decir nada al respecto. Ahora vamos a entrar al punto número 8. El punto número 8 tiene que ver con el crédito público y la deuda pública, que cuando nosotros vimos cómo el Estado se agencia de recursos, vimos que también puede utilizar el crédito público, que va a traer como consecuencia la deuda pública. Cada vez que el Estado contrata crédito, adquiere una deuda pública. Lógicamente, esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Su definición, su clasificación, vamos a ver qué es deuda pública, cómo se clasifica y vamos a hablar algo sobre lo que se discute en la doctrina sobre el crédito público y la deuda pública y su incidencia en la economía guatemalteca. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer ustedes de lo de la inversión antes de iniciar con este tema nuevo. Sí, ¿cómo no? Licenciada, buenas noches. Le saluda Sergio Quiñones. ¿Qué Ujú. tanto influye el PIB en esta situación de la inversión pública? Pues cuando se hacen las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, es un aspecto que lo toman en cuenta. O sea, porque nosotros estamos lógicamente sujetos a mucha evaluación anual y uno de nuestros principales, digamos, prestamistas es el Fondo Monetario Internacional. Y, por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de implementar el gasto público y la infraestructura, ellos dicen que hay un gasto social en infraestructura que eleva el gasto público en por lo menos el 15% del PIB, lo cual es fundamental para sacar a los guatemaltecos de la pobreza, para que el gobierno pueda captar suficientes recursos para poder apoyar estas iniciativas. O sea, en los informes del Fondo Monetario Internacional sí lo toman mucho en cuenta. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Bueno, vamos entonces ahora a hablar de crédito público y deuda pública y estamos entrando en el punto número 8. Bueno, yo creo que a ustedes no se los dije, pero se los voy a decir ahorita. Si ustedes miran su calendario de los exámenes, se van a dar cuenta que prácticamente nosotros ya estamos como llegando a la fecha de realización del examen final. Estoy buscando aquí el calendario, no sé si alguien tiene, aquí está. El calendario de exámenes se ha cumplido con la planificación, se ha cumplido con la planificación de los exámenes del segundo parcial. Lógicamente, mi problema fundamental es ahora que el examen final, los exámenes finales van a ser del 19 de mayo al 30 de mayo. Y comienza el viernes 19 con filosofía del derecho. Para nosotros tener el examen el 23 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Eso que quiere decir que si ustedes miran el calendario, prácticamente nosotros solo vamos a dar estas dos clases, las dos clases de la semana entrante y la siguiente solo una. No, ahí tenemos los dos. O sea, son 6 clases las que nosotros nos hacen falta porque los exámenes finales comienzan el 19. Entonces, en 6 clases tenemos que nosotros terminar con, con estos dos temas que ahorita ya solo nos faltaría lo que es el crédito público y la deuda pública, y luego nos hablaríamos del pacto fiscal, que es el punto número 1, y terminamos. Esto lógicamente les pido para que lo tengan en cuenta. Ya estamos a 6 clases de terminar el semestre. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre eso. ¿Dudas, preguntas sobre eso? Bueno, cuando nosotros vimos hace unos días el tema de los recursos públicos, tomamos en consideración lo que indicaba Héctor Villegas. ¿Qué dijo Héctor Villegas? Héctor Villegas dijo que entre los ingresos del Estado se encuentran los recursos que se obtienen de la utilización del crédito público. También él nos dijo que el crédito público recibe otro nombre y el nombre que recibe es empréstito. O sea, es crédito público o empréstito que origina la deuda pública. Si nosotros nos vamos al significado comercial y más conocido, el término crédito implica la fama o la reputación de que goza una persona para satisfacer sus compromisos. Si ustedes van a pedir, por ejemplo, en el aspecto individual, que les den una tarjeta de crédito que indica tener un crédito público, díganme una cosa. ¿Qué es lo que ustedes van a solicitar? ¿Qué es lo primero que les van a pedir? Que ustedes tengan fama o reputación de que pueda garantizar que ustedes individualmente son personas responsables que cumplen con sus compromisos. Pues lo mismo sucede con el Estado. Esto implica la fama o la reputación de que goza una persona para satisfacer sus compromisos. En el caso del Estado es cómo el Estado tiene fama o reputación de que va a cumplir con el pago del crédito público. Si nosotros nos vamos a analizar esto en una materia presupuestaria, ¿qué vamos a entender por crédito? Lo que debemos nosotros de entender por crédito es la autorización que se concede a la administración para realizar gastos hasta una cierta cuantía. ¿Cómo podemos definir nosotros crédito público?
Primeramente nos tenemos que ir al significado etimológico que nos lo da el diccionario de la Real Academia Española. Lo que significa crédito público es la facultad o capacidad que tiene un Estado para contraer deudas. Como todo crédito, está fundamentalmente basado en la confianza de que el deudor, en este caso el Estado, habrá de cumplir el compromiso que contrae al solicitar el crédito. Cuando el Estado hace uso de su crédito público y obtiene un préstamo en dinero, se origina la llamada deuda pública. O sea, que si ustedes utilizan el crédito público, van a tener una deuda pública. Si ustedes no utilizan el crédito público, la deuda no la van a tener. Lógicamente, la consecuencia de la utilización del crédito público es la deuda pública. El crédito público tuvo su desarrollo en una época relativamente reciente. La podemos ubicar en los últimos días del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Antes de esto, los gobiernos recurrían al crédito público, tan solo ocasionalmente por importes reducidos y con mayores dificultades en la actualidad. El crédito público como recurso financiero es un arbitrio relativamente moderno, como dijimos, y podría decirse que en su forma actual nace y se desarrolla en el siglo XVIII, para adquirir después en el siglo XIX y particularmente en el presente un inmenso desarrollo. Clasificación del crédito público. Esta clasificación fundamental de crédito público es aquella que distingue entre crédito público externo y crédito público interno. Creo que el problema aquí es que está con negro, lo vamos a poner para que puedan entender mejor. Ahí está. Entonces, esa fundamental clasificación, cómo se divide, cómo lo distingue en crédito público externo y crédito público interno, que da origen a su vez a una clasificación de la deuda pública que se deriva del uso del crédito también. Si el crédito va a ser crédito público externo, la deuda pública va a ser externa. Si el crédito público va a ser interno, la deuda pública será deuda pública interna. Esta es la clasificación fundamental. Entonces, si nosotros queremos repasar en esto cómo es la clasificación fundamental, crédito público externo, que trae como consecuencia la deuda pública externa. Y el crédito público interno, que tiene como consecuencia la deuda pública interna. ¿Qué es crédito público externo? Es aquel de que goza un Estado en otros estados extranjeros o entre los inversionistas particulares extranjeros. ¿En qué tienen que pensar ustedes? En ese crédito que se consigue fuera del territorio nacional, fuera de las fronteras de Guatemala. Quiere decir que tiene que ser otro estado o un banco fuera del país. Mientras el crédito público interno, ¿cuál es? Es aquel de que un estado goza dentro de las esferas de su propia economía nacional. ¿Cuál será el crédito público externo? Cuando el Estado hace uso de este arbitrio financiero, obteniendo los fondos que necesita de un Estado extranjero o dentro de una economía extranjera. Ejemplo, particulares o instituciones de crédito. De esta forma es como se origina el crédito. Sí, disculpe que no paré, pero estaba terminando la idea. ¿Qué le puedo servir?
Licenciado, usted dice de la deuda interna, ¿verdad? También se podría dar, pero ahí dijo que hace uso de los recursos propios que tiene. ¿Se ¿Sí? podría dar la No, no, deuda no, in no, 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 no propio, aquí no vamos a regresar. Dice, es aquel de que un Estado goza dentro de las esferas de su propia economía nacional. O sea, es el dinero que va a conseguir, ya sea a través de un banco o a través de una persona individual, pero dentro del país. ya, muchas gracias. Contrario censo es el externo. ¿Por qué? Porque el externo es aquel de que goza un Estado en otros estados extranjeros o entre los inversionistas particulares externos que están fuera del territorio nacional. Gracias, licenciado. No se preocupe, aquí estamos para servirle. Entonces, repitiendo, crédito público externo, cuando el Estado hace uso de este arbitrio financiero, obteniendo los fondos que necesita de un Estado extranjero o dentro de una economía extranjera. Por ejemplo, particulares o instituciones de crédito, así es como, pero que están en el extranjero, así es como se origina este crédito. Regularmente, este crédito se va a obtener en moneda extranjera, mientras que el crédito público interno regularmente es en la propia moneda nacional. El uso del crédito público externo, o sea, fuera del territorio nacional, es independiente del crédito interno. ¿Cómo debemos de comprender ustedes eso? El Estado tiene necesidad. El Estado tiene que pensar en un crédito público, pero no le interesa prestarlo en Guatemala, dentro de su propio territorio, no lo solicita. Entonces va a ir a buscar quién externamente le proporcione el crédito. No es que primero tenga que agotar el crédito público interno y de ahí pensar en el crédito público externo, sino lo que debe de privar aquí es digamos, la necesidad que se tiene el dinero y la posibilidad que encuentre afuera una persona individual o una persona jurídica o un país que le pueda proporcionar ese dinero. Las necesidades que originan esta forma de crédito son diferentes también a las que originan el crédito público interno. ¿Cuándo es que nosotros vamos a usar el crédito público externo? Lo vamos a usar cuando hay una falta de capitales nacionales disponibles para satisfacer la necesidad crediticia del Estado o por la necesidad de procurar moneda extranjera que nos va a permitir la compra de abastecimientos. Eso es cuando utilizamos el crédito público interno. Pero cuando utilizamos el externo, pero cuando utilizamos el crédito público interno, cuando el Estado necesita de este recurso extraordinario que puede obtener dentro de sus propias fronteras. Dentro de Guatemala puede obtener los recursos monetarios que necesita y pueden hacerse con moneda nacional. Tiene necesidad de satisfacer las necesidades de la población, tiene necesidad de tener egresos, tiene necesidad de hacer gastos y puede hacerlos en moneda nacional. Los efectos económicos que se originan del crédito público externo son diferentes también al crédito público interno. El crédito público externo, o sea, fuera de las fronteras de Guatemala, proporciona capital al Estado. Y este capital lo puede emplear con fines productivos o para financiar gastos externos. Por ejemplo, los gastos de una guerra, gracias a Dios no la hemos pasado nosotros, pero está dentro de los ejemplos que ponen los doctrinarios. O para otros objetos, el servicio de esta deuda externa que se ha originado y que representará en el futuro un desplazamiento de su renta nacional hacia el extranjero.
¿Y cómo es que se representa este desplazamiento de la renta? Este desplazamiento de la renta se representa por dos situaciones, por la amortización de la deuda y el pago de sus intereses. Este peso económico podrá influir sustancialmente en el desenvolvimiento futuro de la economía del Estado deudor. Y ello impone la necesidad de analizar estos efectos antes de recurrir al crédito público externo, así como el deber de efectuar más tarde operaciones sobre deuda público externa, siguiendo un objeto, llenando una necesidad. ¿Cuál es ese objeto? De hacer más pequeño, más sencillo o de aminorar el peso económico a través de operaciones que vamos a estudiar más adelante. Si nosotros volvemos a caer en el crédito público interno, es el que tiene un Estado dentro de las fronteras de su economía nacional y lo utiliza para obtener los capitales, para obtener el dinero que necesita, con una sola finalidad. ¿Para qué es que le va a servir ese dinero? Para satisfacer las necesidades de la población. Aquí es muy importante ver la posibilidad de hacer uso de este recurso financiero. Depende si hay capitales nacionales disponibles y depende también del objeto a que habrán de destinarle los fondos provenientes de esta forma del crédito público. Miren cómo digamos, por ejemplo, cómo el conseguir vacunas nos dio problema. ¿Por qué nos dio problema? Porque no pudimos conseguir quién nos las vendiera. ¿Ustedes ya se dieron cuenta por qué nos regalaban vacunas? Porque estaban acaparadas externamente, porque las fechas de vencimiento iban a dejar afuera esas vacunas. Siempre el que tiene más acapara más. Recuerden ustedes que en el tiempo de la pandemia, ¿qué pasó? Alguien inventó que lo que iba a ocasionar el COVID era enfermedad del estómago y eran unas colas tremendas comprando papel de baño. Muchos estuvimos en esa situación. Yo, por ejemplo, les confieso, como todos estaban comprando, pues dije, yo también voy a comprar porque me voy a quedar sin comer. Pero cuando vi que todos estaban llevando ese papel, yo también me subí a la carreta el papel que podía comprar. O sea, fue pura especulación que nos puso nervioso a todos. Nadie tenía la verdad completa, pero el conseguir vacunas no era tan sencillo. Mucho criticamos nosotros en este país, muchísimo, y no los estoy defendiendo, pero hay cosas que son bien difíciles de conseguir. Y una de esas era eso. Lógicamente, los efectos económicos que producen la utilización del crédito público interno son diferentes al crédito público externo. Cuando el Estado hace uso de este recurso, traspasa el poder monetario desde la economía privada hacia el sector público, restándole al sector privado el poder tomar decisiones económicas con los fondos que el Estado se ha procurado, los que lógicamente pasan a poder de este. El peso futuro sobre la economía nacional también es diferente porque el servicio de esta deuda
las amortizaciones, los intereses quedan en manos de la economía nacional. Y concretamente queda en el poder de los tenedores de los títulos de esta deuda, si hay, o en la documentación legal que implica haber obtenido un crédito dentro del país. El Estado, ¿cómo el Estado habrá de utilizar esta deuda como una parte de los ingresos públicos que obtenga en el futuro? Por eso hay que tener mucho cuidado con la utilización del crédito. ¿Por qué? Porque el crédito hay que pagarlo. O sea, no es que nos den una cantidad de dinero y no la vamos a tener que pagar nunca. O sea, no hay nada regalado, nada regalado. Carro más barato, robado, y nos pone hasta que el borde de la muerte. Ofertas, ya no hay, y eso pueden verlo ustedes en el supermercado. Las galletas están a la mitad, sí, pero porque vencen mañana. O sea, no hay nada gratis en este mundo y creo que eso ya lo deben ir conociendo ustedes. Lo que parece una oferta no es una oferta. Ustedes ya se ponen a hacer cuentas exactas. Entonces, lógicamente, como les digo, el Estado habrá de utilizar esta deuda como una parte de los ingresos públicos que va a obtener en el futuro y que va a endeudarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Para conocer el peso que esta deuda representa sobre la economía nacional y sobre los distintos grupos económicos, hay que hacer un análisis. Y ese análisis está en la naturaleza de los gastos públicos del Estado. ¿En qué va a gastar el Estado? Tiene que tratar de conseguir ese objetivo del derecho financiero y es satisfacer las necesidades de la población. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, todos los temas que hemos visto van completamente concatenados. Primeramente, que parte de ellos provienen del dinero que hay en el país, de sus dominios, dicen los tratadistas, que pudo contribuir a formar el uso de este crédito y enseguida nos tenemos que pensar es cuál es la estructura del sistema impositivo del Estado, cuál es la incidencia de los impuestos sobre las distintas economías privadas o grupos económicos, ya que son estos los que proporcionan al Estado los ingresos públicos. ¿Con qué se sirve la deuda pública interna? Más adelante, cuando analicemos la deuda pública, vamos a ver de una manera estas situaciones. Nos quedaríamos aquí y yo les diría dudas, preguntas para poder resolver. Dudas y preguntas. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Si no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, nos quedaríamos aquí entonces. Y pasen feliz noche y nos vemos el día Licenciada, disculpe. tan amable. Sí, como no, Estuardo Coyoy Mérida, ¿qué manda? Sí, pero mi duda no es con relación a la clase, sino con que me acaban de remitir un correo de los laboratorios que fueron dejando en clase que no fueron, permítame, no, que no se ingresaron correctamente, entonces no sé si usted me podría aclarar esto. O sea, lo que quiere decir es que no me llegaron los laboratorios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, le preguntaba porque como el correo que me enviaron fue citando al correo que yo le envié y ahí se mira el documento que de los laboratorios. Sin Ahora, embargo, en el mismo fíjense que correo me yo le soy bien honesta. Yo aquí estoy dando clases ahorita. Si usted me permite, yo salgo, miro el correo y miro cuál es el problema, porque usted se está dando cuenta que yo estoy dando la clase ahorita. Entonces, no puedo saber qué es lo que está pasando. Deme su número de teléfono y cuando yo pueda llamarle o mañana temprano, le digo qué fue lo que pasó. está bien, sería el 5933 Ujú. 5730.
Cómo no, con mucho gusto. Porque Muchas ahora gracias, no licenciada. recuerdo cuál puede ser el problema. Sí, Adriana Alexandra Mazariegos, ¿qué manda? Licenciada, una pregunta. Con respecto al tema, entonces, ¿el Estado en sí no tendría que priorizar sobre un crédito externo? O sea, depende del Estado si quiere hacerlo de manera interna o externa, o Así es. de... Ah, ok. Sí, esa No, era lo mi que duda. pasa es que, digamos, cuando se hace un préstamo, debe de vernos quién nos da la mejor condición, quién nos da menos plazo, quién nos cobra menos intereses, qué es lo que me conviene a mí más, tener uno de moneda nacional o tener de una moneda extranjera. Entonces, por eso no es que primero yo tenga la obligación de que voy a agotar el préstamo interno, no, yo voy y utilizo el crédito que a mí me conviene. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Ninguna otra duda, alguna pregunta? Licenciada, yo tengo una duda también, pero es conforme a los correos que enviaron sobre los laboratorios. Vaya, si usted me da si usted me permite, hoy le mandaron el correo. No, a mí ya desde antes de los parciales, pero fíjese ¿Y que qué le mandaron a usted? A ver. a mí me enviaron que yo no envié los laboratorios, entonces yo los volví a enviar, pero a la misma vez respondí y reenvié el correo donde sí se los envié. Bueno, está bien. Entonces déjeme, voy a ver porque puede ser que en ese momento no lo teníamos, pero puede ser que después buscando en spam lo hayamos encontrado. Permítame, vamos a ver qué fue lo que pasó hoy. Ya le apunté Gracias, aquí. gracias, licenciada. Y Juan José Alessio Alvarado. Buenas noches. Ahora yo le hago una pregunta concreta. Yo le hago una pregunta concreta. Yo le hago una pregunta concreta. ¿Usted, Juan José Alessio, tiene algún problema usted? Va. Entonces, si usted no tiene, si usted no, es que aquí no hay apoyo al compañero porque no hay bronca, aquí no hay problema. Aquí lo único que le estoy diciendo es que yo estoy dando la clase y que me permita averiguar. Yo aquí no miro el problema. O sea, problema va a ser cuando yo ya le di una respuesta a él o cuando no le aparezca su nota, pero ahorita no hay problema. Así que dejémosla ahí, si es tan amable, y ya miraremos qué es lo que está pasando. No se adelante. El niño tiene que pasar en el vientre de la mamá 9 meses para ver lo que está pasando. Déjenme a ver qué fue lo que pasó. Si no, le vamos a tener que dar cuando termine el semestre, lo vamos a canonizar porque usted es el santo de todos. Sí, Gloria Yulisba Franco Aguilar, ¿qué manda? Una consulta para las personas que no hemos recibido ese correo, ¿significa que solo debemos esperar y van a ir llegando? Así es, Muy bien. exactamente, Gracias, licenciada. así como lo están entendiendo, sí. Ujú. Bueno, pasen feliz noche entonces, primero Dios, nos vemos el martes y déjeme, Anthony, le voy a averiguar a usted y voy a averiguar a Estuardo Javier Coyoy, qué fue lo que pasó. Muchas Pasen gracias, feliz. licenciada. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Feliz noche. licenciada. Ahí nos Feliz vemos. noche, licenciada. Adiós, se cuidan.